Buenas noches, mi nombre es William Rojas, estudio en la Universidad del Quindío, el programa de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. La asignatura es Estudios Métricos de la Información, Infometría. Estoy en octavo semestre. Esta asignatura y esta actividad la vamos a realizar con el grupo 4. El grupo 4 está integrado por Diana Judith Calderón Barrios, Fabián Eduardo Cáceres y William Rojas. El tema a tratar en este video tutorial es el indicador bibliométrico índice H. Entonces vamos a ingresar a Scopus. Entonces vamos a ingresar primero por la página de la universidad, uniquindio.edu.co. Vamos aquí a institución, luego vamos a biblioteca, en biblioteca vamos aquí a base de datos, y aquí seleccionamos este link de library uniquindio.edu.co. Y aquí vamos a encontrar o a buscar la base de datos de Scopus. Entonces vamos a explicar un poco qué es el índice H. El índice H es un sistema de medición de la productividad de un autor. Consiste en ordenar de forma descendente la cantidad de documentos publicados según la cantidad de citaciones que tienen. De esta manera se concluye que al menos 8 documentos han sido citados al menos H cantidad de veces. Para visualizar este dato en la base de datos y para visualizar el índice H de un autor, realizaremos una búsqueda con la opción Author Search. Entonces aquí colocamos el apellido del autor y a este lado la inicial del nombre del autor, y vamos aquí a Search. Aquí ya nos mostró los datos del autor, las citaciones y todo esto. Entonces ya teniendo acá habíamos pulsado View Citation Overview. En esta pantalla podemos ver la cantidad de citas totales que ha tenido los artículos del autor ordenados por año. Entonces vamos aquí a View Citation. Perdón, aquí seleccionamos primero el apellido y el nombre del autor y vamos a View Citation Overview. Aquí nos muestra entonces la cantidad de citaciones que ha tenido. Que son 38. Acá está 38. ¿Sí? Aquí está el cuadro o una gráfica donde nos indica el rango también desde el 2015 al 2019. En este caso nos muestra 38 citaciones. Luego vamos aquí a View Age Graph.
Y aquí nos muestra este gráfico. Nos muestra este gráfico cómo se ha calculado el índice H para el autor. En esta gráfica podemos apreciar cómo se calcula el índice H, que tenemos al menos 38 documentos que han sido citados como mínimo 38 veces a este autor. Mira, 38. Aquí está más específico, 38. Total de citaciones de este autor. Entonces, siguiendo estos pasos, podemos ver el índice H de un autor según Scopus. Espero que este video tutorial les sirva para sus búsquedas de citaciones de los diferentes autores en las diferentes bases de datos. Bueno, esto es todo lo referente al índice H de los autores en las bases de datos digitales. Muchas gracias, hasta luego. Dentro de los indicadores bibliométricos, el que me correspondió fue el del factor de impacto. Dentro de su definición, podemos decir que el factor de impacto es un instrumento para comparar publicaciones y evaluar la importancia relativa de una publicación dentro de un mismo campo científico. A los autores les sirve para identificar las publicaciones de mayor influencia y así decidir la publicación de artículos y confirmar el estatus de las publicaciones donde hayan publicado. ¿Esto qué nos quiere decir? Que este tipo de indicador está basado para publicaciones científicas, publicaciones de revistas universitarias o publicaciones del Estado con rigor científico. No se deben de tener en cuenta publicaciones como de opinión. Ejemplo de ellas sería la revista Semana, El Tiempo y etc. El factor de impacto también es conocido como índice de impacto, que su definición podría ser la medida de la importancia de una publicación científica, que cada año es calculada por el Instituto de la Información Científica, como le dicen sus siglas en inglés. Estas publicaciones dan seguimiento y son publicadas en un informe de citas del Journal Citation Reports. El factor de impacto generalmente se calcula en un periodo de 2 años. Un ejemplo claro de ello es que si se desea determinar el factor de impacto para el año 2013, se debe tener en cuenta las publicaciones emitidas en los años 2011 y 2012. Esto quiere decir que la relación es el número total de citas del periodo del 2011 y el 2012 sobre el total de artículos emitidos en este mismo periodo y así poder tener el factor de impacto. En esta imagen que aparece en la pantalla se puede calcular de manera matemática. Esta imagen corresponde a la página web de Ciencias de la Universidad del Quindío, la cual indica en su costado izquierdo la cantidad de artículos publicados durante el año 2016 y 2017 y las citaciones que estos artículos tuvieron durante este mismo periodo. Con esta información podemos establecer el factor de impacto para el año 2018. En esta gráfica se muestra el total de publicaciones para el año 2016 y 2017, que fueron en total de 22 publicaciones, y el total de veces que fue citada, que fue el número 13. Para este mismo periodo podemos inferir con esta gráfica o determinar que ese fue el índice de impacto. En términos generales, es importante conocer el factor de impacto a la hora de elegir la referenciación a la cual permitirá soportar un eventual documento.
debido a que aunque es un indicador de carácter relativo, el mismo sí te permite evidenciar la producción de documentos científicos en un área de conocimiento determinada y decidir la disponibilidad de la información. Antes de hablar del índice de citas, hay que aclarar algo sobre las citas, y es que cuando se elabora un trabajo científico no se parte de la nada, sino que todo autor utiliza un conjunto de trabajos previos que le servirán, en gran parte, para fundamentar las aseveraciones que expresa en el suyo. Trabajos que constituyen los antecedentes o raíces de la investigación o reflexión desarrollada y cuya mención resulta inexcusable para todo investigador. El registro de estas fuentes representa el aparato crítico de una obra y su presencia en cualquier artículo o libro representa un rasgo de honestidad por parte del autor y de reconocimiento hacia la comunidad científica en la que se encuentra inmerso. Por ende, también se entiende que cuanto más se cita un trabajo, mayor es su importancia en el ámbito científico, lo que ha supuesto que la cita se haya convertido en un baremo de calidad en la investigación científica. Los índices de citas o los índices, digamos este tipo de índices, son una herramienta de referencia que incluye no solamente la información bibliográfica estándar, como son los títulos de los artículos, resúmenes e información sobre los autores, sino también referencias citadas o bibliografía. Los índices de citas podemos también definirlos como listas de citas bibliográficas en la que, partiendo de un documento relevante, se pueden localizar las citas de documentos posteriores que tratan sobre el mismo tema u otros similares y que a su vez citan al documento relevante mencionado. Los usuarios actuales no necesitan solo métricas predefinidas que proporcionaban los antiguos índices, sino que necesitan analizar lo que ocurre a nivel de un autor individual, un artículo concreto o una institución, ¿sí? Entonces, el índice de citas representa el último nivel de análisis de las publicaciones periódicas, aquel que nos va a permitir poner en relación los autores de un trabajo de investigación, es decir, los autores citantes, con sus fuentes de inspiración o autores citados. Nos permiten realizar búsquedas a través del tiempo, retrospectivas y prospectivas, de una manera que no es posible con los índices tradicionales. Bueno, para este ejercicio en particular vamos a usar dos herramientas. Una es WOS o Web of Science y la otra es la base de datos Scopus. Vamos inicialmente a usar WOS. WOS es una multiplataforma que proporciona acceso a distintos productos de Clarivate. Nosotros nos centraremos en las tres bases de datos de citas, que es Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index. El contenido de esta base de datos es literatura científica de los índices de citas provenientes de revistas con revisores y abarca todos los campos del saber. WOS además recopila, entre otros repertorios, actas de conferencias, patentes, reacciones, compuestos químicos y sitios web internacionales, incluidos documentos individuales de esos sitios web. En WOS existen varias formas para buscar las citas. La primera es buscar las citas que ha recibido un documento determinado y la segunda sería buscar todas las citas que ha recibido un autor y acceder a un completo informe de sus citas. Para buscar las citas que ha recibido un documento determinado hay dos formas diferentes de localizarlas, dependiendo de si está o no incluido en la colección principal de WOS. Vamos a enfocarnos simplemente en la colección principal y vamos a ir, que sería la primera opción, buscar artículos indizados en WOS, es decir, a través de una búsqueda básica. Entonces, para buscar citas de artículos indizados en WOS tenemos una búsqueda básica que busca las citas recibidas en los trabajos publicados en revistas indizadas en esta base de datos. Se introduce el título del artículo y se selecciona el campo título. Y cuando se localiza el artículo vemos el análisis, donde a la derecha encontramos información de cuántas veces ha sido citado, indicando el número de citas recibidas de este artículo. Bueno, aquí al seleccionar la opción que está en la parte superior derecha de crear informe de citas, lo que nos aparece es un gráfico de las publicaciones por año, gráfico de citas recibidas por años, la suma total de las citas recibidas, las autocitas, el promedio de citas por artículo y su índice H. El índice H es un sistema propuesto por Jorge Hirsch de la Universidad de California para la medición de la calidad profesional de físicos y otros científicos en función de la cantidad de citas que recibe un artículo científico, pero eso ya mi compañero o uno de los compañeros del grupo lo investigó o lo explicó. Cuando vamos a buscar entonces por autor,
es básicamente volver a la parte inicial de la base de datos y en el menú principal, en la última opción donde dice búsqueda por autores. Lo que vamos a hacer es introducir el apellido, el primer apellido del autor, junto a las iniciales del nombre o como sea que el autor tiene normalizada su firma. Entonces en este caso voy a hacer el ejemplo con este autor, donde puedo además seleccionar el dominio, es decir, las áreas en el cual el autor es afín o escribe, o la organización a la que pertenece, para que en los resultados no haya, digamos, resultados erróneos. Entonces voy a seleccionar alguna de la lista y en la parte inferior daría clic en realizar la búsqueda. Entonces me aparecen los autores, digamos, bajo esos criterios. Voy a organizarlos por los que han sido más citados. Y suponiendo si este es el autor que estoy buscando, perdón, era el anterior. Este es el autor que estoy buscando, doy clic. Me aparecen los resultados sobre ese autor y nuevamente puedo crear el informe de citas y acceder a la información de ese autor. La otra base de datos es Scopus, que es una base de datos multidisciplinar producida por Elsevier para la investigación científica. Entonces incluye más de 14.000 publicaciones desde el 66, procedente de 4.000 editores más o menos. Da acceso a texto completo de los artículos de revistas suscritas por la universidad y a las patentes de distintos países. Permite además obtener índices de citas e integrar el motor de búsqueda científica Cyrus. Se pueden realizar búsquedas por temas, por autores, ¿sí? Y recuperar, digamos, la información necesaria dentro de una de esas temáticas. Entonces, en la búsqueda que aparece por defecto en temas, una vez introducido el término de búsqueda, hay que elegir el campo del que se desea buscar. Tenemos campos como el título del artículo, el abstract o resumen o palabras claves, ¿sí? Se puede limitar por fecha de publicación, tipo documento o áreas temáticas. Lo mismo para el autor. La búsqueda del autor le permite buscar por autores específicos. Una vez realizada la búsqueda obtendrá un listado de todos los autores, de todos los trabajos de esos autores, pudiendo seleccionar una o más variaciones de nombres y visualizar los documentos escritos por el autor. Al igual que en WOS, en Scopus existen igualmente varias formas para buscar las citas. Se puede buscar las citas que recibió un documento determinado o buscar todas las citas que recibió un autor y acceder a su informe de citas. Entonces, cuando vamos a buscar citas de artículos específicamente, las citas se buscan directamente a través de la pestaña de búsqueda de documentos, ¿sí? En el campo o usando el campo título de artículo. Obviamente buscarán los artículos publicados en revistas indizadas en Scopus, o bien en el campo referencias, que son citas a cualquier documento citado, libro, tesis o artículo en un trabajo indizado en Scopus. Por ejemplo, si queremos buscar las citas que ha recibido el autor Holmes and Agents, cuyo autor es Vicente Botti y que ha publicado en la revista Journal of Intelligence del 2004, entonces introducimos los datos y en la pantalla de resultados se ve una información abreviada del documento y el número de citas que ha recibido. En este caso, 69. Si queremos información más detallada sobre las citas, debemos pinchar en generar el informe de citas o ver la opción de citado por. La opción de generar el informe de citas nos muestra la distribución de las citas por años y nos permite excluir las autocitas de los autores a este trabajo, seleccionando la casilla omitir las autocitas, y nos va obviamente a dar otro resultado. Y cuando vamos a la opción de ver citado por, en cambio nos permite ver los documentos que citan a nuestro documento de Vicente Botti.